Buenas noches, don Buenas Daniel. noches, don Gonzalo. Horario de invierno, aquí siempre grabando a última hora del día. La verdad que estamos aquí perseverando día tras Sí, día, don Daniel. Doctor, sí, ahí estamos y ahora estamos como el ermitaño de noche exactamente. grabando. Y nada, oye, ah, que La- hay que a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, hay que seguir. Sí. Y bueno, le pedimos también a a la gente que nos escucha que se suscriba, que al final es dar un botón y que comparta los vídeos que le gustan, porque muchos vídeos pueden cambiar la vida de una persona. Y luego el conocimiento que damos tampoco se ve en muchos sitios, especialmente el que vamos a ver hoy con el doctor No, hombre, de la carta número 9. y el conocimiento del árbol de la vida es impresionante. O sea, Sí, análisis que haces de las situaciones me parecen interesantísimos y sobre todo es una forma de que todos podamos aprender a hacer esos análisis al final, ¿no? sí, Porque claro, ah, a fuerza de hacer análisis con el árbol empiezas a dialogar con el árbol, ¿no? claro. Cuando- Y a veces que nos aprecia, porque claro, estamos en el día a día, pero esto siempre pasa cuando ya dentro de 50 años, después de un montón de tiempo, dirán, uy, estos dos, fíjate el conocimiento que impartieron, porque la verdad es que no se encuentra en muchos sitios. por lo menos es dado con la mejor voluntad del mundo Sí, exacto. y, y, y ya está. Yo creo que eso es lo importante, la Sí. intención. Y también fíjate que llevamos 20 o 30 años estudiando como en silencio, desde que empezamos a estudiar la espiritualidad y eso. Y justo ahora es cuando cuando sintetizamos y ponemos todo el conocimiento en el mundo. Mm. Que, ujú. O sea, Sí, que no es que nos leamos un libro, ya. es No, un conocimiento también práctico. es un conocimiento que hay que depurar, que hay que Sí, madurar y que bueno. Y que en la medida de lo posible y en la medida que sea útil con las personas hay que transmitir, ¿no? Pues bueno, nada, hoy doctor, tenemos aquí a sí, la carta 9. sí, el ermitaño, una imagen además que ha salido chulísima, porque al tomar la foto a la carta está enmarcada y tiene un cristal y no se veía bien, y entonces le puse el flash y justo la luz del flash salió en la En la luz. lámpara que porta el ermitaño. Y te cuento un poquito, si os acordáis, la carta 8 que además, imaginaros el número 8. La carta 8 es la carta del karma, del equilibrio entre los dos mundos, mundo inteligible y mundo sensible, que se mantuvo mientras el auriga del carro logra mantener los dos caballos en equilibrio, el caballo negro y el caballo blanco. Ujú. Ahora bien, eh, si alguno de esos dos caballos empieza a desequilibrarse, de alguna forma se empieza a desequilibrar la balanza de la justicia hasta que llega un momento en que los dos mundos se separan, se rompen. Y Sí, es ahí donde surge el ermitaño. sí. Y ya, Una sí, pregunta que te quiero hacer antes. sí, Ese carro tiene dos esfinges, ¿no? Dos caballos. sí, dos caballos. Sensible e inteligible. Uno es, digamos, el de las pasiones. Puede ser. Sí, sí, Entonces, y otro es el del intelecto. sí, el de vamos a decirlo, sí, el del intelecto puro, Ujú. no del pensamiento, sino del intelecto puro Sí, espiritual, el del amor puro. Es como hay un cuadro de Tiziano que es amor sacro y amor profano, que está en Italia, si mal no recuerdo. Es exactamente lo mismo, podemos decir eso. O podemos decir mundo sensible, mundo inteligible. sí. Y Eh, entonces, cuando se desboca el de las pasiones, mm, ¿qué ocurre? claro, que el carro va para abajo, es decir, el carro vuela, el carro del alma vuela, como el de Faetón. Es lo Sí, mismo que Faetón. Si os acordáis el mito de Faetón, el hijo de Apolo quiere manejar
el carro que hace que amanezca porque es el que lleva el sol en su amanecer. Ujú. Sí, Y por no saber controlar los caballos se desbocan y el carro comienza a producir un montón de desastres. sí, En el caso del carro de la carta 7 y eso lo dice Platón en el Fedro, eh, el carro se desequilibra, el caballo negro tiende hacia abajo, ir hacia abajo, hacia lo denso, hacia la emoción, hacia, además, el mundo sensible es tremendamente imprevisible, inmanejable, y al final el carro cae y la orilla del carro se pega un golpe tremendo y pierde las alas. Entonces, ese, de alguna manera, produce un desequilibrio que ya rompe con el mundo inteligible en sí, el sentido que se queda en el mundo sensible. sí. ¿Y en qué situaciones de la vida se puede dar eso? Vamos a ver los dos carros, si no te importa, para ponerlo. Es que sobre la marcha se me ocurren preguntas, pero tú me paras, ¿eh, don Daniel? No, o Sí, sea, las preguntas yo creo que son sí. muy acertadas. Eh, Entonces, ¿en qué situaciones de la vida se puede dar ese desbocamiento del carro? Eh, en muchas, es decir, en muchas situaciones, pues por ejemplo, el caballo negro que encarna la emocionalidad, el miedo, la ira, es decir, todo la energía que no podemos controlar y que además es energía de alguna manera involutiva. sí, o sea, por ejemplo, cuando alguien se enfada mucho tiene una descarga emocional. Exactamente. Ahí el carro Y, se ha desbocado. ah, Y eso tiene que estar un poco mantenido en el tiempo, sin que se dé cuenta. Que una cosa claro, es un enfado puntual y otra cosa es una sí. persona enfadada a lo mejor constantemente. Sin... Es decir, nosotros, si estamos en este planeta en estos momentos, es porque nuestros carros han pegado un golpe de la leche. Es decir, que todos estamos reconstruyendo el carro ahora mismo, Ujú, porque no solamente la auriga se ha caído del carro, al final los caballos lo arrastran, no es ujú, él el que los controla. Entonces, todo el proceso iniciático, que es justamente el que inicia el ermitaño, es un proceso de equilibrio y de purificación. Y al ujú, final, los dos caballos también son los dos pilares del árbol. Es decir, como dices tú, es un proceso de equilibrio, de rectificación, ujú, de equilibrio, de rectificación. Lo que llama, pero es un equilibrio hacia arriba. ujú, Lo que llamaba Medes el androginato. Es ujú, decir, hay que armonizar las dos fuerzas opuestas que se manifiestan en la vida en muchos niveles y para generar un andrógino que no es ni uno ni otro, pero que está por encima de los dos. Y ujú, es la forma de ir escalando el Monte Carmelo, ¿sabes? ujú, Si tú ves el dibujo de San Juan de la Cruz de subida al Monte Carmelo, es curioso porque pone un monte, un día lo podemos ver, y pone el lado de la derecha lleva no sé dónde, el lado de la izquierda lleva no sé dónde, pero el que lleva verdaderamente a lo que somos es el del centro. Y ujú. al final pone nada, nada, nada. Pues un poco es lo mismo. Y Sí, lo que está haciendo el ermitaño justamente, que al final el ermitaño es tres androginatos, es la búsqueda del camino del centro. ujú. Eh, ¿Y, sí, y el caballo blanco cuándo se desboca? el ¿Cuándo puede caballo haber un descontrol no, de... ¿Podría, no podría haberlo? toca, pero es arrastrado por el otro. Ya. O sea que Es arrastrado. básicamente viene, digamos, el desequilibrio viene por el caballo ligado a las eh, pasiones, claro. Entonces, también, sí. entonces lo que hay que hacer es neutralizar los dos caballos para que vayan al unísono. A ver, el caballo negro tiene potencia, tiene fuerza, el caballo blanco es más armónico y de alguna manera que se neutralicen de tal forma que surja, podemos decir, que actúen como un solo caballo que no sea ni blanco ni negro. Ujú, Al final es la transmutación alquímica, ¿sabes? sí, Y que podamos volver al absoluto. Pero volvimos y al final el tarot nos está hablando todo el rato de eso. Es sí. curioso, porque el mago
En el mago ya está todo esto, Ujú. ya está en potencia todo, el caballo blanco, el caballo negro, la caída, la subida, todo. Porque en el mago hay semillas. Es decir, el mago, aunque es el uno, de alguna manera tiene la potencia de manifestar semillas y esas semillas tienen que evolucionar, manifestarse y desarrollarse en toda su potencialidad, en Claro, todo. claro. ¿Para qué? Para retornar al uno, pero habiendo experimentado todas las posibles experiencias vitales, Sí, que eso es brutal. sí, Y sí, esa es la sí. carta del mundo. Esa es Eh, la carta, lo que es la sí, sí, carta 21, que claro. es pasar de la dualidad a la unidad. Pero ya es una unidad eh, Madura. totalmente enriquecida. Ya no Sí, es una unidad no en potencia, es unidad en acto, podemos sí, decir. sí, sí. En Halevi, como lo explicaba, es que en el mago somos inocentes, pero está todo en potencia. Mm, Y cuando retornamos, ya hemos dejado de, cuando hemos bajado, hemos dejado de ser inocentes por las mm, decisiones que hemos tomado en el camino y todas las experiencias que nos ocurren nos ayudan a madurar. Entonces hemos retornado, pero más maduros y con más conocimiento, desde la efectivamente, experiencia, conocimiento experiencial. sí, sí. Y sobre todo, eh, habiendo desarrollado en acto todas las semillas posibles de la creación, que eso es brutal. Sí, Eh, eh, de- y al final, eh, desde este punto de vista, es decir, si esa es la dinámica de la creación. Y, eh, y el ermitaño lo que inicia es ese camino de retorno, es el ujú, camino, realmente el ermitaño está, él es consciente de su esencia, por eso tiene ese farol con tres luces, pero también es consciente que tiene que peregrinar por un mundo que al haberse roto, haberse cortado el mundo inteligible, sensible, el mundo sensible es un mundo oscuro, es en la caverna de Platón, es un mundo de sombras. De hecho, el ermitaño camina por la carta 18, que es la carta de la luna. Es un mundo de sombras, de claroscuras. Y aunque a nosotros el mundo sensible nos parezca maravilloso y estupendo, es una sombra comparado con el mundo inteligible. sí. Sí, Y porque después de vivir cualquier pasión, siempre está el lado opuesto, que es que esa pasión te ha hecho salirte de tu centro mm, y entonces ahí es donde ves el lado oscuro de haberte salido de tu centro. sí, pero es que además tiene unas implicaciones increíbles. Tú cuando te embarcas en una relación pasional en la que la imagen del amado te invade, el propio Platón lo dice en Fedro, ¿no? Es decir, eres una persona que no deja de tener sentido común, Sí, no ve ningún defecto en el amado o en la amada, o sea, pierde totalmente, eh, es poseído totalmente por sí, esa pierde la imagen, objetividad. claro, pierde totalmente la objetividad y es poseído. Es una especie de magia por esa Ujú, imagen que además has generado tú mismo. Y de alguna manera la naturaleza del mundo en el que vivimos es esa. ujú, Son imágenes con los que estamos rodeados y que de alguna manera nos poseen y nos atrapan. Ese es el sí. mundo sensible. Ortega y Gasset ahí tiene un libro que creo que se llama Sobre el amor. Habla de esto magistralmente, que es lo que dice es que el enfoque básicamente de la psique de la persona se enfoca en el objeto amado Mm, y por lo tanto, digamos que te sales de ti para dar más vida a esa imaginación, a ese imaginario. mm, Y claro, no, digamos que ese objeto, si por ejemplo en nuestra psique en un momento dado podemos percibir
200 objetos. Cuando somos víctimas de una pasión, solamente percibimos un objeto. Ocupa completamente efectivamente. nuestra psique. Entonces ahí es donde perdemos completamente el poder. Pero, don Gonzalo, fíjate que ese sistema es tan sencillo, es el sistema que utiliza, por ejemplo, la publicidad. Exacto. Sí, sí. Es decir, una imagen que te atrapa. Ujú. O sea, Sí, es exactamente lo mismo. exacto, sí, sí. Y de alguna manera es el mundo que nos atrapa. Ujú. Por eso el ermitaño va con la linterna, porque él es consciente de todo eso. Él es consciente, el ermitaño de alguna manera simboliza al maestro también. Él lleva un callado de madera que él es consciente de la unidad y del uno. Es consciente que está en un mundo lleno de velos, por eso tiene un hábito con capas, capas de hábito. Tiene un andar lento, pausado, meditabundo y de alguna manera da la sensación de que quien guía al ermitaño es su mundo interior, ¿no? Es decir, que está también muy volcado hacia adentro. Ujú. Y como te decía, el paisaje por donde va caminando es el de la carta 18, que es la luna, es decir, no es coincidencia que la carta 18, 1 más 8 sea 9, porque al final son dos cartas paralelas. Y cuando veamos la carta de la luna lo veremos, pero en la carta de la luna lo que se ve es una especie de laguna oscura con un camino de un cangrejo que camina con mucho miedo, unas pirámides truncadas, en fin. Y es el mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros Sí, caminamos por este mundo pues temerosos, sin saber muy bien por dónde ir, en fin, que es un mundo en el que te puedes perder además. sí, Eh, y al final es el mundo yesódico, esto es yesod sí, también, sí, es claro, decir, claro. yesod no es autónomo, yesod depende de las imágenes, y fíjate, hablando de imágenes, yesod son las imágenes que Exacto. tienes de ti, las imágenes que proyectas del mundo. En tu curso dijiste una frase que a mí me ha impresionado y que además hoy me ha resonado especialmente, y es que lo ma- la única opinión que te debe importar es la tuya. Sí, la única opinión sobre ti que te debe importar es la tuya. Pero Yesod, como es dependiente, está siempre pendiente de la opinión de los demás. Ujú. Entonces, eso te atrapa Claro, en la imagen que tú proyectas. sí. Porque ahí lo que ocurre es que necesitas invertir tiempo y energía en modificar la imagen que otros tienen. Entonces te Sí, convierte, eso es donde empieza el buenismo, que es, sí, tú realmente no quieres hacer algo, pero lo haces para que otro cambie la opinión que tiene sobre ti. sí, al Te estás final todo traicionando a ti mismo. es tremendo porque todo lo que haces es para proyectar una buena imagen de ti. Sí, ¿Y pero para qué? traicionando a lo que realmente quieres, o sea, traicionando a tu alma en realidad. Claro, que eso es muy fuerte. O sea, No, es fuertísimo, sí, sí. es el 90% de nuestras vidas. Claro, ahí es donde Pues, está la caída realmente es esa. Es sí, cuando tú llegas a un punto en la vida donde eres movilizado, tu energía, tu tiempo, tu dinero, tu, digamos, tu enfoque, en vez de utilizarlo para mejorar la opinión que tienes de ti, lo que ocurre es que a nivel colectivo hay un sistema para que las personas tengan una opinión nefasta de ellas mismas. Y, y por lo tanto, si tú tienes una mala opinión de ti, tienes que el ego buscar lo que la... dice es, voy a intentar que otros tengan buena opinión para que no me vean como soy, que es todo falso. Sí, sí, Y ahí es donde está el síndrome del impostor y todo eso viene de ahí, que es, fíjate cómo el sistema está pensado para dominar, que es, empiezo a meter
un montón de negatividad en la psique de las personas para que se invaliden, para que tengan mala imagen de sí mismos, que es falso. Y en el momento en el que tienen mala imagen de sí mismos, tienen que salir afuera a comprar cosas para mejorar la imagen. Ya, Coches, perfumes, zapatos, bolsos, lo que sea. sí, Y hay, entonces te conviertes sí, sí, esclavo de tu imagen, claro, de sí, la imagen que quieres dar, no de la tuya. claro, yo he estado viendo un documental magnífico de, de un canal que se llama Culto TV sobre la obra de Giordano Bruno Ujú. y de un filósofo colombiano, Mauricio Loza, y el profesor Culiano, que ya murió. Y claro, y hablan exactamente de eso, y cómo la sociedad pasó de ser, de comprar cosas por necesidad a simplemente comprar cosas por satisfacer un deseo. Sí, y defender una imagen. Sí, Entonces, muchas personas que son ricas son, digamos, las más susceptibles de eso, porque se ven obligados a comprarse un Porsche, un Maserati, un Ferrari o no sé qué, porque como... Y entonces, digamos que se ven esclavos de tener que vivir en un lugar, de tener que comprarse lo que su clase le demanda. Entonces son más esclavos muchos que cuando eran pobres. pobres. y al final el dinero esclaviza también, ¿no? Por Sí, eso en Fedro siempre decía la oración final del Fedro, es pide al Dios Pan que por favor no tengamos más el oro que podamos llevar en nuestras ropas. ujú. En fin. Para Y terminar, una cosa interesante que me parece de la carta es que va encapuchado. Entonces, sí, como que se va protegiendo. Él sabe todas sí, las fuerzas que hay y eso es súper interesante. Me parece muy simbólico y es algo que también nosotros podemos hacer, ¿no? Simbólicamente, ponernos esa capucha y decir, yo miro a mi luz y no miro efectivamente, más allá afuera porque, digamos, es como que la carta me viene, que es como todas esas energías que hemos puesto fuera, es recuperarlas y traerlas adentro. efectivamente. Y tú fíjate que la capucha no es baladí. De alguna manera la capucha le está protegiendo de sus propios pensamientos, Ujú, de pensamientos negativos, etcétera. O sea, realmente pensamientos exteriores. De alguna manera, si tú, la misma palabra ermitaño es una persona que de alguna manera vive el camino en su propia, siguiendo la luz de su propia soledad interior, vamos, ujú, de su propia caverna interior. Y de alguna manera, yo creo que aquí también hay un vínculo con el mito de la caverna de Platón. O sea, la palabra ermitaño, el ermitaño es el que vive en una caverna. ujú, Y de alguna manera este ermitaño lo que está buscando es la salida de la caverna, ujú, ¿no? Para buscar la luz del día, ¿no? O ujú, sea, que ahí, y al final, en este caso, todos somos ermitaños. Hay un tema interesante porque el ermitaño es el 9 que son tres triángulos, ¿no? El triángulo del mundo causal, el triángulo del mundo astral y el triángulo del mundo denso. Y el ermitaño lo que busca es equilibrar esos tres triángulos, ujú. equilibrar las dos fuerzas, las de los dos caballos en esos tres triángulos. Y esa es una labor, pues, de muchas vidas, no solamente es de una vida, es una labor lenta, paciente y que requiere pues, cierta, bueno, sobre todo requiere lo que tenemos tú y yo grabando un vídeo todos los días, que requiere Perseverancia. constancia Y resiliencia también. también, absolutamente. Y centrar la atención donde debes centrarla, Ujú. que es en su propia luz, en su Sí. propia alma final. Pues muy bien, don Daniel, doctor. Pues nada, entramos en el ermitaño, a ver qué tal se nos da, don Gonzalo. Genial. Pues espero que genial. Mira, yo hoy ya tengo aquí preparadas las velas para meditar ahora por la noche. Ah, qué bien, Así muy bien. que haciendo un Pues pequeño mira, ritual. bien, comienzo del ermitaño.
Muchas gracias, don Y de Daniel. repente dejas hablar con la gente durante una semana, ya sabes por qué es. Hay una práctica impresionante que es el ayuno de silencio, que Que no es, habla. esto es hablar lo indispensable cada día. Oye, me parece fantástico. Lo que pasa es que si trabajas en un sitio, pues, sí tienes que Sí, tener cuidado. sí, pero lo indispensable. Esto es lo que hizo el amigo Butterfly. Ah, sí. ¿Sabes quién es El, Butterfly? sí, sí, el de El escribiente. preferiría no hacerlo. Solamente habla una frase, En fin, un, pues un nada. experimento a realizar. Oye, ¿y tú has hecho ayunos de silencio? Sí, ¿Y cuánto te duran? O tú lo tienes más fácil porque claro. eh, A ver, cuando convives con una persona, o cuando convives con alguien, o cuando tiene, es imposible, es muy difícil, claro, porque se asimila el habla al amor. ya, Entonces tú, por ejemplo, ahora, pues yo qué sé, imagínate que tienes una novia y tú haces un ayuno de silencio, la otra persona no lo entiende. ya, Eso tienes que explicar muy bien. Porque, mira, en el psicoanálisis hay un matrimonio que vivía separado porque destinaron al hombre a otra ciudad y fue a consultar al psicoanalista. El psicoanalista le dijo, habla con ella. Entonces, si quieres mantener tu relación todos los días, llámala por teléfono y habla con ella. Y se mantuvo el matrimonio perfectamente por el hecho de hablar. Entonces, cuando tienes una relación de pareja, es mucho más complicado. ya. A no ser de que los dos hagan el ayuno de Sí, silencio. o sea, tienen porque ¿sabes lo que ocurre? Que el silencio se vive como un castigo del otro. ¿Por qué me Ya, castigas? ¿Por qué no me hablas? un desprecio. Sí, entonces prefiero incluso que me hables mal, entre comillas, a que no me hables. Ya, Entonces, el paso que habría que dar es que sea el silencio como un regalo, que ambos cambien digamos, el simbolismo de lo que significa el silencio. mm, ya, ya. Así que, Bueno, oye, me plantearé hacer un ayuno de silencio. genial, genial. Pues muy bien, don Daniel. Pues seguimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta ahora entonces.